Como todos los lunes vamos a monitorear el COVID-19. Ya estamos con el doctor Sebastián Ugarte, jefe paciente crítico de la Clínica Indisa. ¿Cómo está, doctor? Muy bien, muy activo. Oye, muy activo ayer usted en la jornada de prensa, sí, lo veía. Ahí anduvimos, no solo votando, sino yendo a ver todas las zonas de votación. Oiga, quiero preguntarle precisamente por esto, porque incluso nosotros, a mí me tocó estar en la Florida, en un local de votación grande, el Liceo Bicentenario, el Estadio Bicentenario, perdón, y había una cantidad de gente y en un momento las personas empezaban a reclamar porque decían no hay distancia social, estamos pegados uno a otro, pero conforme avanzaba la jornada y ya era un claro triunfo del apruebo, usted vio lo que pasó, por ejemplo, en Plaza Italia, en la Plaza de Puente Alto, imágenes, estas son las que había en el local de votación y había mucha preocupación. Nos decían algunos infectólogos, colegas suyos, oiga, avise que se tienen que separar más, pero después en la tarde y en la noche, y tenemos apoyos de eso, toda la gente reunida, por ejemplo, en la Plaza Baquedano, celebrando, evidentemente sin mascarillas muchos de ellos, sin distancia social, gritando, exhalando, más partículas de salida. ¿Podremos tener un rebrote con esto? ¿Qué ve usted allí? ¿Ve un riesgo? ¿Qué ve usted? La verdad es que hay un riesgo y mucha gente en la exaltación de esta alegría, como esa dama que está ahí, se sacaron las mascarillas como el caballero. Ahí, pues, mire. Claro, entonces eso, uno puede entender la alegría, pero desgraciadamente pueden existir contagios. Esto no solo ocurrió en Santiago, ocurrió en diferentes regiones, entonces podría ser en unos 11 días más tener contagios de gente que no sabemos que puede haber tenido. Ahora, doctor, la enfermedad. Por ejemplo, ojalá no ocurriera, porque esto debería, si es que hay algún rebrote, deberíamos estar hablando más o menos del 6, 7 de noviembre, por ahí. Por ahí, ¿no? Sí. Ya, si una persona, eventualmente, porque aquí nadie sabe si el que está al lado está contagiado o no. Por ejemplo, esta señorita alguna vez estuviera contagiada y fuera asintomática y están sin mascarilla. Ya, ¿puede de alguna manera trazarse algo de eso? Nada, ¿no? Muy difícil, porque la verdad, establecer quiénes son los contactos de ninguna manera. Y ella no va a saber exactamente en qué momento se contagió. Es un ejemplo, no sabemos nada. Ahora, uno dice, ¿pueden actividades masivas de corte político, pueden asociarse a contagio? La respuesta es sí. ¿Y tenemos evidencia? Sí tenemos evidencia. O sea, perdón, los otros países que han enfrentado procesos eleccionarios o donde ha habido reuniones masivas en época de pandemia, ¿ha habido rebrotes después de eso? Efectivamente, recordemos España, 8 de marzo. ¿No es cierto? 8 de marzo, se retarda un poco el inicio de la cuarentena, se realizan demostraciones masivas y hubo un claro incremento de casos que incluso afectó a personalidades del gobierno español. Estados Unidos, campaña electoral, en lugares donde se han dado cita grupos de partidarios de candidatos que no han tomado todas las medidas. Trump, clásicamente, los mítines del presidente. Exacto. Después se ha seguido aumentos de brote. Ha habido asociación con un partido muy concurrido en Europa y así se ha visto que estas celebraciones se pueden asociar a contagio. Ojalá no ocurra en Chile. Hay una información que publica el Financial Times que habla de la vacuna de Oxford que podría generar respuesta inmune en personas de la tercera edad. Es una buena noticia para los abuelitos, las abuelitas que nos están viendo. Esto se supone porque generaría anticuerpos y las llamadas células T. ¿En qué consiste? Sí, es muy interesante porque de la información que se tenía buena parte de la información que se sabía que en los menores de 55 años generaba una respuesta inmune, tanto por anticuerpos como celular, muy buena. Y ahora hacen un análisis de subgrupo en los mayores de 55 años y se ve que en ellos tiene una respuesta celular muy intensa. ¿Y esto por qué es interesante? Porque uno de los grupos de riesgo más importantes son los mayores. Entonces, sobre 60 estamos hablando. Sobre 60. Entonces, esta información preliminar, porque este estudio terminará dentro de poco, la verdad es que es interesantísimo. Pero no es la única información, Iván. Hay otra información muy interesante que se hizo con estudios celulares y se aplicó esta vacuna, el virus de la vacuna, porque es un virus. Sí, claro, se inocula el virus para generar anticuerpos. Claro, y se vio qué pasaba. Y se vio que el virus en sí mismo no se replicaba tan activamente,
pero sí había una producción de la proteína que va a ser la que genera los anticuerpos muy, muy importante. Recordemos que esta vacuna escogió un virus de chimpancé, no de humano, y con la idea de no generar como respuestas inmunes que pueden hacer daño a la persona. Y existía preocupación para ver si realmente era bien inmunogénico. Y la verdad es que un estudio muy interesante que está prepublicado ha confirmado que los resultados de generar inmunidad es muy potente en laboratorio. Ahora, doctor, ahora que está ya la gente, algunas de ellas volviendo a sus lugares de trabajo, hay una información que es compleja y que la queremos compartir porque se ha determinado que los lugares cerrados, por ejemplo, típicamente oficinas, son más peligrosos si hablamos de la posibilidad de infección, de contagiarse. Sin mascarilla y en un determinado espacio de tiempo que se prolongue por más de 4 horas, es lo que se señala, es muy complejo reducir el riesgo de contagio. ¿Cómo hacer entonces precisamente para cuando la gente empiece a volver? Hay actividades que ya están retornando de manera bastante acelerada, ya que van quedando pocas comunas en confinamiento, y estar mucho tiempo en un lugar encerrado, 4 horas, incluso la mascarilla no podría ser eficiente. ¿Qué hacemos allí? No, ¿Acortar la jornada, hacer turnos, ventilar? Todas las anteriores. Todas las anteriores. La verdad es que es muy interesante porque se han hecho modelos de predicción. Hay un modelo de la Universidad de Colorado, matemático, que logra predecir qué pasa si se juntan 6 personas en una casa. En una casa estándar. En una casa estándar, por ejemplo, a una comida. Ese es el responsable del 30% de los casos de contagio en algunos países, reuniones familiares. 30%. 30%. Entonces se ha visto que si no usan mascarilla, aumenta el riesgo. Pero si uno disminuye de 4 horas a 2 horas la comida, ya disminuye claramente el riesgo. Sin cafecito. Sin cafecito, lo hace. Y todo lo demás. Segundo elemento clave, si abre la ventana y ventila, disminuye. En un modelo se contagian los 6, en otro menos de 1 se llega a contagiar. Interesante para una reunión social en casa. Ahora, laboral. Laboral. Hay 2 escenarios. ¿Sabes por qué se lo pregunto? Porque yo también trabajo en radio, entonces veo muchos edificios de oficinas donde no ha vuelto la actividad. Se levantaron las cuarentenas, pero como que el teletrabajo está instalado. Pero en algún momento esos edificios de oficinas van a volver a, no sé si llenarse, pero a tener gente. Efectivamente, y es muy interesante porque se han visto modelos. Y uno de los modelos muy interesantes que ha generado mucho debate en Chile es la sala de clases, por ejemplo. Pero, ¿qué es lo que ocurre? Que según la variable uso de mascarilla o no uso de mascarilla, cambia dramáticamente la cantidad de contagios de 24 a 12 simplemente con usar mascarilla. Y si agregamos ventilación, podemos disminuir la cantidad de contagio a menos de 1 persona. O sea, de 24 a 12 con mascarilla y de 12 a 1 menos o menos de 1, si es que hay ventilación. Y la otra variable es la cantidad de tiempo de exposición. Entonces, muy importante, un detalle que poco se considera, no son solo estas gotitas pesadas de más de 300 micras que caen, sino como suerte de vapor, de finitas gotas que quedan flotando en el espacio. Usar mascarilla, ventilar la habitación. Dramáticamente el cambio. Como siempre, doctor Sebastián Ugarte, le quiero dar las gracias. Interesante estar monitoreando el COVID-19, que le vaya muy bien. Buenas noches. No, encantado, como siempre. Que esté muy bien.